Entonces quiero invitarlos para que abramos nuestras Biblias. Como siempre, yo los invito a que abramos la Biblia en un segmento del Antiguo Testamento y en un segmento del Nuevo Testamento. Y hoy quiero que leamos primero el Nuevo Testamento en Marcos capítulo 9, versículos del 14 al 29. Vamos a leer esa parte en Marcos, en el Evangelio de Marcos, y luego ustedes abren sus Biblias en uno de los hermosos, como casi todos los salmos o prácticamente todos los salmos, el Salmo 37, versículos del 3 al 5. Salmo 37, versículos del 3 al 5. Así que escuchen bien. Marcos capítulo 9, vamos a leer primero el segmento del Nuevo Testamento y luego nos vamos al Antiguo Testamento en el Salmo 37, versículos del 3 al 5. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Gloria a Dios, gloria al Señor. Marcos capítulo 9, leemos desde el versículo 14, un pasaje de la Escritura que esta mañana nos va a dejar grandes enseñanzas. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Salmo 37, versículos del 3 al 5. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Señor, te damos gracias esta mañana de nuevo y al escuchar tu palabra, Señor, que es poderosa, sabemos, mi Dios, que nuestras vidas están expuestas, Señor, al gran poder espiritual. Sabemos que tú, mi Dios, hoy al hablarnos, deseas transformarnos para siempre. Y hoy, Señor, la petición al Espíritu de Dios es que te pases en este lugar hablando a cada corazón. Y que nuestras vidas sean tomadas, Señor, en ese toque del Espíritu de Dios. Y que también podamos, Señor, cambiar para aumentar y fortalecernos en la fe que trae, Señor, respuestas divinas. Te damos la gloria, mi Señor. Creemos en ti, Señor, esta mañana. Y queremos reafirmarnos más en una fe que cambia nuestras vidas y que nos lleva a la vida eterna. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Quizás ustedes saben que uno de los grandes artistas del Renacimiento italiano fue un pintor y arquitecto llamado Rafael. Junto con Miguel Ángel, junto con Leonardo da Vinci, fueron el trío de grandes maestros de esa época. Fueron los que revolucionaron de alguna manera el mundo artístico. Tenían mucha sabiduría, digamos, en su arte, tenían mucho conocimiento en lo que hacían.
Rafael fue un hombre que murió muy joven, a los 37 años de edad. Cuando él murió estaba haciendo una de las grandes, quizás su obra maestra se consideraba. Una obra al óleo de 405 centímetros de largo por 278 centímetros de ancho que se llama La Transfiguración. Esta obra está en el Vaticano y se puede ver en el museo que ellos tienen allí gigante, y es un cuadro impresionante. Lo que allí se ve en esa obra en particular es una escena debajo de la otra, son dos escenas. En la parte superior, Rafael pintó al Señor Jesucristo en el monte de la Transfiguración, flotando entre nubes iluminadas, teniendo a su lado a Moisés y Elías, como lo conocemos, y es precisamente el pasaje que está antes de lo que estamos estudiando en esta mañana. Es un cuadro maravilloso. Luego, en la siguiente escena, en la parte inferior del cuadro están los demás discípulos, aparte de Pedro, Juan y Santiago, que están con Jesús en el monte de la Transfiguración. Están los demás discípulos tratando en vano de sanar a un muchacho endemoniado, mientras las personas que lo rodean observan su frustración. Ese es el cuadro. El artista de verdad que pudo captar una de las imágenes más hermosas. Ustedes pueden incluso buscar esa pintura en la internet y darse cuenta de lo hermoso que es. Por un lado está la gloria y el poder de Cristo manifestado allí en el monte de la Transfiguración, donde el Señor delante de sus discípulos se transfigura, y todo lo que viene, el reflejo del cielo sobre él, todo lo que representó esa transfiguración. Por otro lado, la incapacidad humana para poder hacer frente a muchas cosas, la debilidad humana que se manifiesta en estos discípulos que están frustrados, en un padre que está frustrado, en un joven que está lunático, que no se puede hacer. Es un escenario tremendo. Si nosotros reconocemos que el momento de la transfiguración es un momento cumbre en el ministerio de Jesús, es un momento que nos relata la Escritura como uno de aquellos acontecimientos en los cuales los discípulos que lo acompañaron observaron la gloria de Dios. Sus ojos fueron testigos de aquel acontecimiento en el cual el Señor mismo se transfiguraba en su presencia, de tal manera que Pedro estaba extasiado y decía: Señor, hagamos ramadas y quedémonos aquí junto con Moisés y Elías. Uno de los momentos realmente maravillosos, los cielos se abrieron, el Señor dijo: este es mi Hijo amado, a él escuchad. Y luego viene el otro escenario, porque entonces después de todo este acontecimiento en aquella montaña, ellos descienden y lo que encuentran es un escenario realmente patético, multitudes que se están peleando entre ellos, algo está sucediendo y Jesucristo viene en ese momento lleno de esa majestad del Señor, y entonces pregunta: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué hay esta multitud que se están peleando, escribas y otros peleándose entre sí, diciéndose cosas, disputándose? Y entonces se dan cuenta que hay un padre que ha llegado en aquel momento desesperado, necesitando un poder superior. Seguramente cuando él vino, él creyó que Jesús estaba con los demás discípulos, pero él no sabía que Jesús estaba en la montaña. ¿Y cuál era el problema de aquel jovencito que venía con el padre? Estaba endemoniado, parecía loco, estaba lunático. Entonces este es el escenario. Por un lado, el enemigo poseyendo a un joven, zarandeándolo a su manera. Por otro lado, Jesucristo con gran poder y majestad y poniendo todas las cosas en el orden perfecto. Escuchen bien, hay un escenario de confrontación. La confrontación es el enemigo tratando de hacer el mal. La confrontación es el enemigo tratando de poseer a un jovencito, mejor poseyéndole por muchos años, y ahora viene a confrontarse con el gran poder de Jesucristo que desciende en aquel momento del monte de la transfiguración. Indudablemente que ahí nosotros vamos a ser testigos de quién de verdad es el que siempre obtiene la victoria. El enemigo había hecho miserable la vida de este joven, la vida de sus padres. El joven tenía convulsiones. El padre le dice a Jesús que muchas veces el demonio lo arrojaba a este muchacho con violencia, le salían espumarajo por su boca y crujía los dientes. Y yo quiero esta mañana que te ponga por un momento en los zapatos de este padre. Piensa por un momento en el sufrimiento de un padre que ve que día a día su hijo es dominado por algo que lo abruma y siente que no puede hacer nada. Has tenido ese sentimiento de impotencia, ¿cierto? Has tenido ese sentimiento que dice: pero Señor, esta situación no es solamente una situación pasajera, esto me está sucediendo todos los días. Yo quiero una respuesta tuya, mi Señor, pero me siento abrumado, me siento atado. Su hijo está lleno de llagas, de heridas, de golpes. Su padre no tiene la menor esperanza de ver crecer a su hijo como un hombre normal. No tiene la esperanza de ver a su hijo prepararse para la vida, casarse, tener descendencia. El enemigo lo tenía completamente atrapado. Quizás noche a noche tenía que preguntarse: ¿dónde hallaré una respuesta para este mal? ¿En dónde encontraré algo? La condición de este hombre llega a ser completamente desesperada.
Y saben, mis queridos hermanos, el enemigo primero engaña a la persona y después hace miserables sus vidas. Esa es la forma como conduce siempre el enemigo. Por el contrario, Jesús viene a cambiar las vidas de quienes le siguen y siempre lo hace para bien, pues una vida que sigue a Cristo es de verdad una vida que tiene propósitos eternos. Jesucristo confronta a las multitudes y a sus discípulos. Las quejas del Señor en ese momento se van directamente hacia la fe. No hay fe. El escenario que ve Jesucristo es un escenario de personas sin fe. No hay fe en sus discípulos. No hay fe en las multitudes. Ni siquiera fe en el Padre. Ninguno de ellos tiene una fe suficiente. Nadie. Lo que dice el Señor es generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Jesús está diciendo que si hubieran tenido fe, ellos hubieran podido hacer el milagro que la gente de fe siempre puede hacer, lo que otros no pueden hacer. Y entonces Jesús pide que le traigan al muchacho, y en ese instante el Espíritu vio al Señor y sacudió con violencia al joven. Este se revolcaba y echaba espumarajo por la boca, pero Jesús pregunta al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? El Padre le dice: desde niño. Escuchen, como les dije hace un momentito, esto no era un problema pasajero. Esto no era un problemita de aquellos que de repente nos aparecen una noche y a la mañana siguiente se puede ir. No, este era un problema que venía por muchos años. Y algo que nosotros tenemos que saber como creyentes es que así tú hayas tenido un problema por muchos años o por poco tiempo, el Señor siempre tiene una respuesta para ti. La Biblia nos habla de una mujer que padeció por 12 años con flujo de sangre. La Biblia nos habla de una mujer que tuvo un problema de joroba por 18 años sufriendo. La Biblia nos habla de un paralítico que estuvo por 38 años al lado del estanque de Siloé, esperando que alguien le ayudara. Ciegos de nacimiento, paralíticos que por muchos años vivieron en esa condición. Y entonces, cuando una persona confronta una situación así, de pronto pierde la esperanza. De pronto un día dice: pero Señor, me voy a dar por vencido, ya no tengo respuesta, ya no hay nada que hacer. El Señor quiere decirte esta mañana que no pierdas tu aliento, que no te dejes vencer, que no pierdas tu esperanza, porque el Señor es el Señor de la esperanza en sus hijos. Este hombre ve que sus discípulos son incapaces en aquel momento de sanar al joven. Aparentemente, escuchen bien, aparentemente la enfermedad había triunfado de nuevo, así que su confianza se viene de nuevo al suelo. Su palabra para Jesús, escuchen bien, le dice: Señor, si puedes hacer algo. Escuchen, lo que le está diciendo a Jesús es simplemente una voz que viene de alguien que ya está desalentado. Señor, ¿será que tú puedes hacer algo? ¿Será que, miren, ni tus discípulos pudieron, ni los doctores han podido, ni la ciencia ha podido, nadie puede hacer algo? Pero si tú puedes hacer algo, Señor, ten misericordia y ayúdanos. Y yo creo que es una oración que puede levantarse esta mañana entre muchos aquí. Creo que es una oración que surge del corazón de aquel que necesita una respuesta de parte de Dios. Señor, ¿puedes hacer algo por mi vida? Si puedes hacerla, Señor, ten misericordia de mí. El hombre decía: toda nuestra familia está suplicando, nuestra batalla nunca cesa, estamos cansados, nuestro hijo se mete al fuego, se cae al agua, está en peligro constante y nosotros estamos constantemente atemorizados, no sabemos a quién más acudir. ¿Nos puedes ayudar, Jesús? ¿Nos puedes ayudar tú? ¿Hay algo que se pueda hacer frente a esta situación en la que nadie puede hacer nada? Aunque sea una poca bendición parcial, aunque sea un destello de esperanza, aunque sea quitar un poco la carga de esta madre que lleva muchos años luchando. Quizás no tenemos una gran fe, mis hermanos. Quizás en ocasiones es tan pequeña que simplemente ya se ha vuelto la última opción en nuestra vida. Pero escúcheme bien, la fe es el escenario en el que Dios se mueve. ¿Escuchaste bien? La fe es el escenario en el que Dios se mueve. Así sea poca, pero abre las puertas para la acción de Dios. Y Jesús le da una de las promesas más extraordinarias que tiene la Escritura. Se necesitó de un hombre confrontando una terrible situación para que Jesús nos dijera a toda la humanidad: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esto lo dijo Jesús. Jesucristo mismo confrontando este escenario de incredulidad. Para donde mira a Jesucristo en ese momento, solo ve incredulidad. Por eso lo reta, por eso lo desafía, por eso nos desafía a nosotros. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esto es muy importante en este diálogo. Escuchen esto. El hombre le dice a Jesús: Señor, ¿tú puedes? Escuchen, es como que el hombre quiere poner todo en el Señor. Señor, yo dejo que seas tú quien obre. ¿Tú puedes? Pero escuchen entonces ahora, porque Jesús contesta de una manera diferente. Él no dice: claro que sí, ¿no ves que soy Dios?
Por supuesto que yo puedo. No, Él traslada de nuevo la respuesta al terreno del que cree. Si puedes creer, al que cree todo es posible. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta del escenario? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? El hombre le dice a Jesús: Señor, en ti está la respuesta. Jesús le dice: si tú crees. Entonces, pregunto yo aquí en este momento, ¿quién tenía el poder en ese momento? ¿En dónde hallábamos la solución? Mire, recuerden esto. El Señor le dice a Josué en determinado momento, cuando va a empezar la conquista, le dice: todo lugar que pise la planta de tus pies será tuyo. Pregunto, ¿quién tenía en ese momento el poder para conquistar? Josué, claro, obedeciendo al Señor, por supuesto. Pero él no tenía que preguntarle: Señor, ¿será que piso aquí? Señor, ¿será que llego aquí? Señor, ¿será que conquisto aquí? Él tenía que caminar. Todo lugar que pisara la planta de sus pies sería suyo, pero también para que allí el nombre del Señor fuera glorificado. Buscamos las respuestas en Dios tal como debe hacer, pero Dios nos contesta: muy bien, muéstrame tu fe y yo te doy respuestas celestiales. El problema no está en mi capacidad de sanarlo, diría el Señor. El problema está en la capacidad que tú tienes de creerlo. La pregunta no es si el Señor puede. La pregunta es: ¿crees tú? ¿Crees tú de verdad? No tendríamos que preguntarnos si el Señor puede. El Señor puede todo. Para Él no hay nada imposible. Él puede hacer esta mañana lo que Él quiera en este lugar, porque es Dios soberano. La pregunta nunca tiene que ser si tú puedes. La pregunta es: ¿puedo creerlo? ¿De verdad tengo una fe suficiente para que Dios obre en medio de esa fe? ¿De verdad he creado alrededor de mi vida un escenario de fe en el cual Dios se manifiesta con poder? Este hombre tiene que llegar a reconocer que tiene dudas, que pelea con sus dudas. Y ese no es solo el problema, es también nuestro problema. Peleamos con nuestras dudas, carecemos de fe, nos quedamos cortos en la confianza que deberíamos tener en Dios. Por eso este padre en ese momento clama, grita, dice para que todos lo escuchen: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y cuando este hombre reconoce su debilidad, el poder de Dios se magnificó. Miren, mis hermanos, no tenemos que tener una fe perfecta, nadie la tiene. Pero si promovemos en ese escenario de poca fe, el Señor dijo: si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña que se mueve y se movería. Así que Jesús traslada, se quita de la mirada del Padre y inmediatamente se dirige al espíritu mudo y sordo. Yo te mando, dijo Jesús. Yo te mando. Poder y autoridad que venían del cielo. La palabra de Jesús no era una palabra que solamente salía de su boca. La palabra que decía Jesús venía directamente desde el cielo. Y con todo el poder del cielo, aquel espíritu no podía hacer nada. Escúchame bien. Porque tú, como hijo de Dios o hija de Dios, como siervo del Dios Altísimo, tienes que llegar a una compenetración y una comunión con Dios de tal manera que la palabra que tú pronuncies no sea una palabra que salga de tu boca, sino que sea Dios usándote a ti y que esa palabra que venga del cielo. Así oraba Jesús siempre. Yo te mando, sal de él y no entre más en él. Y allí todos, en medio de ese escenario de incredulidad, se dieron cuenta que sí había una respuesta. Al fin alguien había tenido una respuesta. Al fin alguien había tenido lo que anhelaban aquellos. Y este joven que necesitaba aquella respuesta se fue totalmente suplido. Y cuando ellos se fueron de allí, ya no eran los mismos que habían llegado antes. Escúchame bien, porque el Señor puede hacer esta mañana algo que tú has estado esperando en tu vida y puedes irte de aquí transformado. ¿Lo crees esta mañana? ¿Lo puedes creer? La fe, aunque era poca, se unió con el poder y la voluntad de Dios y el resultado fue maravilloso. Jesús sanó a este joven y se lo devolvió a su padre renovado. Escuchen bien, hacía mucho tiempo que este padre había perdido a su hijo. Aquella criatura ni siquiera tenía control sobre sus propios actos, estaba perdido, no había una cura para este mal. Pero Jesús es experto en sanar vidas que parecen destruidas y devolverlas a una vida llena de fruto. Escuchen, la vida que nos presenta Jesucristo es una vida diferente a lo que el mundo nos puede ofrecer. Una vida en la que somos más que vencedores con Él. Una vida que tiene gozo aún en las tribulaciones. Una vida en la que por nada estamos afanosos, sino que nuestras peticiones son conocidas delante de un Dios que sí tiene respuesta para nosotros. Una vida que no se conforma a este siglo, sino que se renueva y conoce cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para cada uno. Una vida en la que a través de la fe todo se hace posible. Una vida gobernada por el amor, por el gozo, por la paz, por la paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, el dominio propio. Una vida con propósitos eternos. Eso es una vida con una dimensión sobrenatural dada por Dios.
Así que la realidad espiritual de los hijos de Dios es diferente a la gente del mundo. Tú y yo vivimos bajo promesas divinas. Vivimos bajo el amparo del Todopoderoso, vivimos bajo la unción del Espíritu Santo, vivimos bajo la palabra que salió de la boca de Dios, vivimos bajo el poder que creó los cielos y la tierra, vivimos bajo el amor de Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando Jesús le dice a este hombre, si puedes creer, al que cree todo le es posible, lo que está haciendo el Señor es abriéndole las puertas a toda clase de bendiciones espirituales, logradas únicamente a través de la fe. Este hombre tuvo que haber contemplado algo que jamás había contemplado. Fue removido interiormente y confrontado con su verdadera fe, como nos sucede a todos. Por eso llegó a clamar lo que clamó en aquel día. ¿Desde cuándo sufría este jovencito? Desde niño. Un niño sufriendo convulsiones, sacudidas, crujir de dientes, espumarajo por su boca, todo este tipo de cosas. Y no hubo quien lo ayudara. Por eso Jesús en aquel momento no habla de poder sino de fe. El poder no está antes de la fe. La fe atrae el poder de Dios. Jesús los confronta como nos confronta muchas veces a nosotros. Generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Escuchen, al otro lado de tu dolor hay un milagro esperando por ti si lo crees. Al otro lado de tu soledad siempre hay alguien que te acompaña. Al otro lado de tu falta de propósito hay propósito divino para dirigir tu vida. Al otro lado de la incapacidad está aquel para el cual no hay nada imposible y que responde a quienes tienen fe en Él. El poder de Dios está listo esperando para responder a la gente que tiene fe. Recuerdo en una ocasión que el gran misionero Hudson Taylor, a lo mejor alguno de ustedes ha leído su historia, y si no la han leído, léanla, es una historia extraordinaria. Un misionero que se fue a la China y él estaba viajando en un barco de velas. Se estaban acercando a una península de Malaí en la isla de Sumatra y de repente el misionero escucha que alguien está tocando la puerta de su cabina y cuando abre, el capitán del barco está allí y le dice: señor Taylor, no hay viento, estamos acercándonos a una isla en donde seguramente vamos a encontrar puros caníbales. Escucha bien, ¿te has dado cuenta que en momentos críticos los incrédulos siempre buscan a los creyentes para que les den respuestas? Siempre sucede así. El señor Taylor le dice: bueno, ¿qué puedo hacer yo? El capitán le dijo: bueno, yo entiendo que tú eres un cristiano y que crees en Dios. Necesito, por favor, que ores a Dios para que nos mande bien. Está bien, le dijo él, yo lo haré, pero primero tú tienes que levantar y abrir las velas. El capitán le dice: pero eso sería una locura, no hay nada de viento, ¿qué van a decir? Los marineros van a creer que soy loco. Bueno, si tú levantas las velas, yo voy a orar. Pero señor Taylor, ¿cómo voy a levantar las velas si no hay nada? Bueno, yo puedo creer, pero tú tienes que creer. Así que el capitán dijo: está bien, voy a ir a abrir las velas y todo ello. Así que les ordenó a todos los marineros que desplegaran todas las velas y ellos lo miraban así con incredulidad. Pasaron 45 minutos cuando de repente el capitán llega y toca de nuevo a la puerta, encuentra a Taylor sobre sus rodillas orando y le dije: por favor, deja de orar, ya deja de orar, ni siquiera sabemos qué hacer con todo el viento que tenemos ahora. Porque hay un lenguaje que es superior a todos los lenguajes del mundo y tú lo puedes hablar. No necesitas ir a un instituto, a un seminario para que te lo enseñen. Es el lenguaje de la fe. Es superior a todos. Es el lenguaje que entiende el Señor. Mira, tú puedes hablar en chino, en alemán, en español, en portugués, en spanglish o lo que quieras. Pero ninguno de esos son el lenguaje de Dios. Él te entiende cuando tú hablas el lenguaje de la fe. Hablas con fe, tomas autoridad y dominio que Dios te ha delegado y lo lanzas a los aires. Es un lenguaje de edificación en favor de Dios. Y aún hay algo más para agregar en esta historia. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron en privado: Señor, se lo llevan aparte de la multitud para que no los escuchen y dicen: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacer nada? ¿Qué pasó? ¿Será que ese enemigo es superior a nosotros? Escuchen. La pregunta de los discípulos, ellos mismos se están confrontando. En este mismo pasaje del libro de Mateo, Jesús le dice: no pudieron por vuestra poca fe. Jesús ha estado hablando de fe todo el tiempo, pero aquí no había un escenario de fe de tal manera que la falta de fe impedía el mover del Señor. En este relato de Marcos, lo que dice el Señor es: este género solamente sale con oración y ayuno. ¿Se dan cuenta? Pero escuchen esto. En Marcos capítulo 6, versículo 7, el Señor les había dado autoridad, les dijo: les doy autoridad para que echen fuera demonios.
En Lucas capítulo 10, versículo 7 dice que los discípulos llegaron felices donde Jesús diciendo: Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Es decir, ellos ya tenían autoridad. Escuchen esto. Ellos ya habían sido dotados de la autoridad divina para expulsar demonios. ¿Por qué no lo pudieron hacer en ese momento? ¿Qué pasó en sus vidas entonces? No debería haber ningún problema. Ellos hubieran podido usar esa autoridad delegada de Cristo y haber expulsado ese demonio, pero no pudieron. ¿Saben qué pasa, mis queridos hermanos, con el mundo cristiano? Nosotros recibimos autoridad de parte de Dios. Nosotros recibimos el poder a través del Espíritu de Dios, pero pareciera que andamos simplemente en piloto automático. Nos olvidamos de orar. Nos alejamos de la palabra. No respaldamos nuestra vida con santidad. Nos olvidamos de consagrarnos constantemente al Señor y pensamos que ya tengo la capacidad, que ya tengo la autoridad, pero no respaldamos eso para que el Señor se una a nuestros dones y talentos que nos ha dado. ¿Se dan cuenta? Desafortunadamente el pueblo cristiano ha dejado la oración, ha dejado la búsqueda de santidad, ha dejado todo ello y se aleja de seguirse nutriendo de la fuente inagotable. Si tú miras en Jesús, siendo Dios, todos los días subía de madrugada al monte a orar, a buscar fortaleza espiritual, y cuando bajaba de allí no había ningún demonio que se pudiera resistir. Estamos en batallas espirituales, ¿lo crees o no? Si tus hijos se están perdiendo, si tu matrimonio está deshecho, si tienes problemas en tu vida para buscar la santidad, si te dominan las pasiones y los vicios, estas son batallas espirituales. Esto no se sana con pastillas compradas en la tienda de la esquina. No existe una farmacia en el mundo que te venda una medicina que te pueda cambiar en este sentido. Pero sí existe una esperanza, sí existe una salida, porque Cristo nuestro Señor está siempre lleno de poder y majestad y en Él podemos confiar, aleluya. Tenemos que seguir peleando en oración. Tenemos que seguir ganando batallas, pero en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Él es el que tiene la fortaleza, Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene la respuesta. No hay demonio que se le pueda resistir, no hay enfermedad que no pueda ser sanada, no hay dolor que Él no pueda quitar, no hay problema que no pueda ser solucionado por Él. Y escuchen esto muy bien, lo que les voy a relatar. Hace unos días estaba escuchando el testimonio de un hombre ex satanista. Este hombre dice que sus padres eran santeros, hacían toda clase de conjuros en su casa. Dijo que una vez su mamá misma hizo un conjuro para entregarlo en manos de Satanás. Y escuchen esto, mis queridos hermanos, porque el pueblo cristiano está tapado, está cegado, parece que no puede ver las cosas, la obra de maldad que el enemigo está haciendo. Este hombre decía: nosotros vamos por las calles de las ciudades y literalmente arrojamos maldiciones, las entregamos al enemigo. Pero cuando nosotros llegamos, escuchen esto, cuando nosotros llegamos a una ciudad donde hay gente orando, literalmente estamos atados. Es imposible entregar al enemigo porque esa persona sí reconoce el poder y la confianza en Dios. Los cristianos no saben lo que tienen o no saben usarlo, dijo él, escuchen. ¿Saben qué dijo él? Nosotros llegamos a las iglesias y lo que vemos es tibieza espiritual, indiferencia al prójimo, falta de amor, poca convicción y compromiso. No hay fe ni tampoco creen en la oración ni en la palabra, de tal manera que la iglesia no representa para el enemigo una amenaza. Pero cuando encontramos un grupo de creyentes que tienen fe, que oran constantemente, que no cesan de tocar las puertas del cielo, entonces el enemigo no puede entrar y tiene que huir a otros lugares donde la gente sigue indiferente a la oración y a lo que se proclama como palabra de vida. ¿Escuchaste eso? No saben lo que tienen los creyentes. El cristiano no sabe que ha sido dotado de un poder espiritual para echar fuera a los demonios. Marcos 16 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Estas señales siguen a los que creen. El Salmo 23 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero los cristianos no saben lo que tienen o no lo usan. Wow. Si estamos a orar alrededor de la ciudad, mis queridos hermanos, ayer era la reunión de oración para ir alrededor de esta ciudad a orar. 3, 4, 5 personas aparecen, mis queridos hermanos. ¿Dónde están los demás? Y hay problemas con los hijos, y hay problemas con los matrimonios, y hay problemas con la violencia, y hay problemas con la descomposición familiar. ¿Y dónde están los guerreros de Cristo que proclaman su nombre a los 4 vientos? ¿Dónde están? ¿A dónde se han ido? Este hombre decía: si el cristiano supiera lo que tiene.
Si el cristiano supiera lo que tiene y lo usara verdaderamente, el enemigo no podría hacer absolutamente nada. Estaría totalmente atado por el gran poder que el Señor ha colocado sobre su iglesia. Ese hombre un día conoció a una mujer cristiana y la mujer cristiana lo llevó a una iglesia. Ese hombre se sentó allá atrás a escuchar el mensaje y cuando el pastor hizo un llamado, él pasó al frente, pero su intención no era aceptar a Cristo, sino hacer algo en contra del pastor y de quien se acercara. Tomó por el cuello al pastor y empezó a zarandearlo con una fuerza impresionante. Y la iglesia entera se puso de pie y empezó a interceder. Y varios sugieres lo tomaron mientras uno de ellos le decía: confiesa con tu boca que Cristo es el Señor. Hazlo ahora, hazlo ahora. Y él no podía hacerlo. Las palabras no salían de su boca. Hasta que finalmente lo hizo y en aquel mismo instante, en el instante en que proclamó y confesó con su boca que solo Cristo es el Señor, el demonio huyó definitivamente de su vida, siendo un ex satanista. ¿Se dan cuenta? La proclamación del nombre de nuestro Dios que tiene poder. Su vida fue transformada literalmente, aunque después tuvo muchos ataques del enemigo, pero siempre finalmente él entendió que el verdadero poder está en Cristo Jesús. ¿Saben qué dijo él? Yo vi al demonio, decía. Yo sé que es real y que quiere destruir, pero ahora sé también que yo tengo un Dios todopoderoso y que mi Señor Jesucristo, ante Él, el enemigo no tiene nada que hacer. Huye como una rata asustada porque el único vencedor siempre es Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, es por fe que andamos y no por vista. Nuestra fe se alimenta de la promesa de Dios, se alimenta de nuestra comunión con el Señor, se alimenta con el oír y el oír de la palabra bendita de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Te pregunto entonces esta mañana, ¿cómo te preparas para asumir los desafíos que te trae cada día? ¿Cómo lo haces? Estás acudiendo constantemente a la fuente inagotable. Buscas todos los días del Señor y su palabra. Te estás equipando para hacer frente a los retos que aparecen por doquier. Jesucristo dice: este género solamente sale con oración y ayuno. Esto solo lo hacen los que tienen fe. Nos nutrimos con la palabra de Dios que tiene unción y poder espiritual. Ganamos con nuestras armas espirituales que no son carnales. Mis hermanos, cuando hagamos un llamado a la oración, acudamos a Él. Cuando sea el momento de orar por la ciudad, ven y únete a nosotros. Cuando sean las vigilias, asiste, ora, intercede, clama, pide. No nos dejemos vencer por lo malo. Los martes son días de victorias espirituales. Ayunamos en la mañana, oramos en la noche, ganamos batallas. Pero no nos dejemos vencer, mis hermanos. Estamos equipados como hijos de Dios, no para la derrota. Estamos completamente equipados para la victoria, pero tenemos que hacer uso de nuestras armas espirituales. Confía en el Señor y haz el bien. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y termino con esto, mis hermanos. Recuerdo en una ocasión que el pueblo de Israel dependía de los filisteos para pulir sus armas de batalla. Esto es increíble. Yo leo este pasaje de la Escritura y me parece tan curioso. Los enemigos de Israel eran los filisteos, pero los filisteos eran los únicos que podían pulir las espadas para la pelea. Así que si ellos querían ir a la batalla, los judíos, el pueblo de Israel tenía que ir donde los filisteos a decirle: ¿puedes, por favor, alistarme mi espada para pelear contra ti? ¿Quién podía entender esto? Dependían del enemigo para que las arreglara. Así que cuando el rey Saúl llamó a la batalla, solo él y su hijo Jonatán tenían sus espadas listas y afiladas, pero nadie más. ¿Sabes qué, mi querido hermano y mi querida hermana? Estamos en batallas espirituales. Cuando vengan esos momentos, tú no puedes depender de la espada de tu líder espiritual. No puedes depender de la espada de los ministros o gente de oración. Tú necesitas también tu espada afilada. Y cuando todo el pueblo del Señor se prepare, entonces vamos a ver sin duda que el enemigo es derrotado por un pueblo que anda siempre preparado para la batalla. Y yo doy gracias al Señor porque en esta iglesia hay hombres y mujeres de oración que interceden ahí atrás mientras estamos aquí en este servicio. Gente que viene constantemente a orar. Pero el llamado es para todos, hermanos. No nos descuidemos, no podemos dejar en los demás nuestras propias responsabilidades. Hemos sido llamados a cosas mayores, pero no las podemos hacer si no nos preparamos. Pídele hoy al Señor que te ayude en tu incredulidad. Es preferible tener una fe aunque sea débil,
pero que tu fe sea en un gran Salvador y no una fe fuerte en algo o alguien que no vale la pena. Nuestro Señor Jesucristo es un gran Salvador, aleluya. Por eso cuando yo pienso en Jesús, no pienso en aquel que fue, sino en aquel que es y será para siempre. Cuando yo pienso en Jesús y le oro, no pienso solamente en aquel que abrió los ojos de un ciego de nacimiento allá muchos siglos atrás, sino el que abre los ojos de los ciegos hoy. Cuando yo oro al Señor, no lo hago pensando que simplemente Él puede liberar a un endemoniado en aquel tiempo, sino que Él puede liberarnos hoy. Hoy, cuando yo pienso en mi Señor, no pienso solo en aquel que quedó en la historia en algún lugar remoto de Galilea. No, yo pienso en el que vive y reina para siempre. Ese es mi Señor, el que tiene poder, que tiene dominio, que tiene autoridad, que venció a la muerte y que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Y ese Dios tan poderoso está esta mañana buscando gente de fe. ¿Serás tú uno de esos? Ponte de pie esta mañana y alabemos al Señor.